Hola amigos y amigas, mi nombre es Abel Ernesto Reynoso y yo soy el hijo de don Abel Rodolfo Reynoso, el hombre al que ustedes están acostumbrados a ver aquí en estos videos en este canal. Mi padre es el hombre de la pinta, de la facha. Mi padre es el hombre elocuente. Mi padre es el hombre de gran conocimiento, el hombre que fue un gran aventurero en sus años, pintor, artista, actor de cine, escritor, con una serie de libros en distintas épocas de su vida, un hombre de mundo, un hombre de aventura y un hombre gitano. A veces lo podemos comparar con el viejo Vizcacha por su sabiduría, pero yo me inclino más a llamarlo a mi viejo como un tipo así como Melquiades, el gitano de 100 años de soledad de García Márquez. Porque mi viejo anduvo en todos los recodos del mundo, en muchos lugares. Siempre con ese deseo de aventura, de aprender, de conocer, de salir. Y es por eso que yo heredero un poco, si no mucho, a lo mejor más de lo que uno piensa, de sus ansiedades, de sus virtudes y de sus cosas. Jamás me puedo comparar con el viejo porque a mí me falta todavía mucho tiempo para siquiera lustrar los zapatos, pero sí hay algunas cosas que hemos heredado de él. Mi viejo además fue el famoso amigo de Perón, en la época en que el general ya no estaba de presidente. O sea, una cosa es ser amigo en las buenas y una cosa es ser amigo cuando las fortunas ya no son tan sonrientes. Mi viejo llegó en la época de la vida del general cuando las cosas no eran tan agradables. Y se hizo muy amigo del general. Y tal es así que tiene muchas cosas que lo hacen a él un experto en la época del exilio del general, porque la vivió muy íntimamente, lo vivió en momentos en la cocina, en la sala, eran cosas personales, muchas fotografías del general, muchas cartas. Él después durante años se carteó muchísimo con el general y mi viejo tiene cartas de puño y letra del general Perón, cosas históricas y muchas fotografías. Pero mi viejo además después continuó su vida y viajó por todo el mundo, pero particularmente por Latinoamérica. Se ilustró él salió del campo y sí es un hombre cosmopolita, un hombre de mundo. Aprendió a vivir. Ya en sí una fechoría. O sea, mi padre es mucho teórico, pero es un autodidacta. Es un autodidacta que aprendió a golpes la vida, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió todo él solo. Y ese es un gran valor en un ser humano. Entonces, yo me siento orgulloso de ser el hijo de ese hombre. Pero a su vez, en el tiempo, y esta es la razón por la que presentamos este video, nos fuimos separando un tiempo y después nos fuimos juntando. La vida entre mi padre y yo ha sido siempre así, ha sido abrirnos, volver a juntarnos, abrirnos, volver a juntarnos, porque esos son los caminos de la gente que está constantemente activa en el universo. Y ahora le vuelvo a repetir, la razón de este video es para hablar un poquito de las diferencias, porque a veces me comentaba mi padre, que hay gente que nos confunde, que creen que él soy yo y que yo soy él. Viceversa es. Entonces, ¿qué sucede? Hace tiempo, ya mi padre me hizo unas entrevistas que ustedes a lo mejor la pudieron ver en su canal, pero siempre él me trató de convencer de que yo hiciera videos. Y les voy a ser sincero, nunca había tenido yo mucho tiempo, porque siempre anduve muy ocupado. Soy una persona muy activa, igual que él. En ese sentido somos muy idénticos. Siempre he estado trabajando, siempre he estado haciendo algo. También tengo mis tendencias artísticas, por supuesto. Tengo todo un seguimiento artístico en el rubro que yo me desarrollo.
Y yo me he desarrollado, mi vida es completamente distinta. A pesar, le vuelvo a repetir, que yo heredé mucho de las calidades y las cualidades de mi viejo. Pero yo decidí, de un momento ya, cuando ya tenía uso de razón mucho más importante, que quería seguir una carrera muy especial. Siempre me llamó la atención el arte. Pero eventualmente me fui acercando a la carrera del trabajo de servir a la sociedad en una forma más, digamos, ecuánime, más profesional. Pero les cuento, nací en Lanús. En los años mediados de los 50, mi padre decide irse con el general a Panamá, y agarramos y la familia levanta todo y nos vamos a Panamá. De ahí pasamos a Venezuela. Y en Venezuela, ahí es donde viene la cosa de Perón. Y si ustedes ven aquí arriba atrás mío, hay una foto, que la deben haber visto ya mucho, que está su servidor, que tenía unos pocos años ahí, era muy pequeño, con el general. Esa foto es una foto histórica que la tomó mi viejo hace mucho tiempo. Después regresamos a Argentina, y yo vivo en Argentina, vivo del Lanús, o regreso a Lanús, y voy a la escuela, voy a la escuela primaria, aprendo los pininos, aprendo las primeras cosas. Y a esa edad de 12 años, 11, 12 años, mi viejo, con el acuerdo de mi mamá, decide que sería muy bueno que yo viniera a vivir con él. En ese momento él estaba en México, a vivir a México. Y unos años de mi niñez y un poco de la juventud lo viví en México, en donde aprendí muchísimas cosas. Fabuloso. Es un país maravilloso, es un país fascinante, con todos sus problemas. México sigue siendo un país extraordinario. Entonces, de ahí pasamos a Centroamérica un tiempo, de ahí seguimos flotando por México, conocimos todo México, y le digo, cuando digo conocimos, es porque mi viejo y yo andábamos en un auto para arriba y para abajo. Mi viejo siempre fue gitano, y yo, gitanito, hijo de tigre, tigrito, dice. Entonces seguimos, y eventualmente al viejo se le ocurre, con esa aventura, porque ya estaba cansado de dar tanta vuelta, que emigramos a Estados Unidos. Y en esa época emigrar a Estados Unidos no era lo que es hoy en día el proceso complejo, era una cosa muy fácil. En cuestión de muy poco tiempo nos dieron la residencia y nos vinimos a vivir a California. En California entré a la secundaria, eventualmente me gradué de bachiller y entré a la universidad en California. Y estudié una carrera que yo originalmente creí que iba a ser artista, porque así comenzamos, pero después me metí porque siempre tenía esa curiosidad, siempre tenía ese amor al servicio público y al trabajo de la ley. Entonces decidí que quería entrar a la policía, y entré a la policía de Los Ángeles. Estuve en la policía de Los Ángeles varios años. De ahí, después que me gradué de la universidad, obviamente terminé un proceso ahí, un tiempo en la policía de Los Ángeles, y me transferí al gobierno federal de los Estados Unidos. Fui agente especial del gobierno federal del Departamento de Justicia, lo que le llama el Drug Enforcement Administration, o mejor conocido como la DEA. Y estuve en la DEA muchísimos años. Yo fui el que estuve asignado en Buenos Aires, en la embajada, trabajando ahí. Tuvimos bastantes momentos controversiales con los políticos de turno de la época. Y de ahí eventualmente regresamos, y después del 9/11, después del famoso ataque terrorista en Estados Unidos, ingresamos al Departamento de Seguridad Interior del gobierno de Estados Unidos. Y estuvimos también una cantidad de años hasta que al final nos retiramos. En un periodo de 35 o 40 años estuvimos en 3 agencias policiales. Empezamos, le digo, en la calle, y luego nos fuimos ascendiendo en lo federal. Y con esa idea me fui formando. Ahora, el viejo influenció mucho, no tenía nada que ver con la carrera, eso es lo único. Él en realidad ni tenía idea de lo que era la carrera policial. Pero yo apliqué toda mi experiencia y todo lo que aprendí del viejo al trabajo nuestro. Y así pude viajar por todo el mundo, conocer muchísimas personas. O sea, yo trabajé en Oriente, estuve en Taiwán, estuve en Singapur, estuve en Bangkok, trabajé en Europa, y luego trabajé mucho en Latinoamérica.
porque conocía la cultura, porque dominaba la cultura latinoamericana y hablaba el idioma, y también hablaba y entendía cuál era la situación de Estados Unidos en el problema de la seguridad global. Entonces, ahí son las dos grandes diferencias entre Abel Reynoso señor y Abel Reynoso hijo. Y la razón del video, por último, la segunda razón por la que el viejo me ha insistido muchísimo, es porque él insiste que en Latinoamérica hay una serie de problemas de seguridad, que yo los conozco muy bien porque, le digo, estamos constantemente en el tema, que requieren ciertos análisis, requieren ciertas, digamos, retrospectivas de gente que es distinta. Entonces, como yo conozco Latinoamérica y como yo me entrené y trabajé y preparé en Estados Unidos, tengo una visión muy especial. O sea, yo soy una mezcla, yo de un poco de todo. O sea, tengo la mentalidad latinoamericana, pero también tengo la mentalidad norteamericana. Y tengo los códigos y la ética policial. Y eso lo vamos a hablar. Entonces, lo que quiero hacer en el futuro, lo que vamos a hacer en el futuro, voy a hacer una serie de videos, como los hace mi viejo, que ya tanto he insistido, en los que vamos a hablar de todos esos temas complejos, temas de todo tipo. Lo que sí no voy a hablar, le digo, es política. Eso es una especialidad de mi viejo. Y la razón le voy a decir por qué. Yo conozco mucho del tema político porque en el trabajo que he hecho, obviamente, hemos investigado muchísimo la temática, hemos leído muchísimo y nos seguimos, le vuelvo a repetir, nos seguimos manteniendo al día de todo. Yo leo los periódicos en los días de todos, la mayoría de los países más importantes, desde México hasta Argentina. Entonces conozco la temática política, pero también conozco el problema social y económico de Latinoamérica. Y entonces lo que siempre me ha mantenido es imparcial en la política, porque a pesar de que hay muy buenos políticos, hay muchos políticos que son muy delincuentes, muy corruptos. Y que ellos son los que han causado mucho del problema de la inseguridad en nuestro continente. O sea, nosotros sufrimos de un problema de ineficiencia, sufrimos de un problema de ineptitud y además de corrupción. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a seguirle un poco el hilo a lo que el viejo recomendó y vamos a tratar de hablar imparcialmente, no específicamente de ningún país, sino en general. Vamos a hablar en general, porque ¿sabe lo que le voy a decir? Todo lo que hemos visto en nuestra vida se repite. Cambian los nombres, cambian las ciudades, cambian los climas, cambian los países, cambian la gente, pero la mentalidad y el problema sigue siendo el mismo. Desde la frontera de Estados Unidos hasta México, hasta Argentina. Y vamos a hablar también del problema de Estados Unidos, obviamente, no vamos a excepcionar que esto es todo extraordinario y no hay cosas. Mucho de lo que hemos aprendido es porque aquí suceden muchísimas cosas, todos los días, que a lo mejor en nuestros países tarda mucho tiempo en desarrollarse. Entonces, si les interesa el tema, los invito, a través del canal de mi viejo, a que se suscriban a mi canal en YouTube. Se va a llamar ya se llama El Otro Abel Reynoso. Todavía no hay videos, pero ya vamos a sacar El Otro Abel Reynoso en el canal de YouTube. Me pueden también encontrar, si quieren saber un poquito más de la carrera que yo he hecho, yo he estado publicando un poquito así para dar una mini biografía de mi carrera profesional en Facebook, también con El Otro Abel Reynoso. Y también estoy en Instagram, El Otro Abel Reynoso, y estoy en Twitter. En Twitter no es El Otro, es Otro Abel Reynoso, el licenciado Abel Reynoso. La razón es porque Twitter nos mide un poco la cantidad de palabras que podemos usar, entonces Otro Abel Reynoso. Pero El Otro Abel Reynoso, con eso me encuentran en los 3 canales. Así que de ahora me despido, les mando un fuerte abrazo a todos, gracias por su tiempo y sigan disfrutando de los videos de mi viejo, que son sumamente interesantes y que no los va a defraudar. Hasta la próxima.